¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en donde hacemos acopio de información que nos permita hacer un análisis para entender, para comprender con mayor claridad qué es lo que sucede en nuestro entorno, cuáles son los asuntos que nos afectan y las razones por las que eso sucede. Para fortalecer el marco legal que establece condiciones más justas para la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social, económica y política, el pasado jueves 15 de noviembre del 2024 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, además de erradicación de la brecha salarial por razones de género, es decir, reformas constitucionales orientadas a fortalecer la presencia de las mujeres en un clima más justo en la vida social del país. El principal problema que las mujeres mexicanas perciben en su entorno y en su vida cotidiana es la violencia. Violencia sexual, física, psicológica, emocional, según revela la última encuesta realizada por la consultora Encol para el diario El País y para W Radio, publicada el jueves 7 de marzo del 2024. El 29% de las entrevistadas se queja de esta calamidad, de la violencia, y el 93% de las personas afectadas considera que ese problema es muy, pero muy grave en nuestro país. El reformado artículo cuarto constitucional reitera que la mujer y el hombre son iguales ante la ley, que la ley debe proteger la organización y el desarrollo de las familias, que el Estado está obligado a garantizar el goce y ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres. Y agrega también esta reforma al artículo cuarto constitucional en términos imperativos lo siguiente: toda persona tiene derecho a vivir una vida libre de violencias. El Estado tiene deberes reforzados de protección con las mujeres, adolescentes, niñas y niños. La ley definirá las bases y modalidades para garantizar su realización. Nos vamos a la diapositiva número 4 para ver este resultado de una encuesta realizada por la consultora Encol para el periódico El País y W Radio, publicada el 7 de marzo del 2024 con motivo del Día Internacional de la Mujer. Vea usted en esta diapositiva 4 cuáles son los indicadores más importantes. ¿Cuál es el principal problema que enfrentan las mujeres en su vida cotidiana? Esto se les preguntó a las entrevistadas y vea usted las respuestas. El 29% de las mujeres entrevistadas dijeron que la violencia en general, sexual, física, psicológica, emocional y de otras expresiones, es el principal problema que enfrentan todos los días, la violencia en general. Y en segundo lugar, con el 17%, las mujeres dicen que el acoso sexual es otra calamidad que no las deja en paz, y lo mismo que la inseguridad y el miedo de salir a la calle
Esto lo refleja el 12% de las personas encuestadas. Pero lo más delicado de todo es que en sus diferentes expresiones y variables, el 29%, 29 de cada 100 mujeres en el país, considera que la violencia en general es un problema que enfrentan todos los días. Por supuesto, también les afectan que hay menos oportunidades laborales, la pobreza, el exceso de trabajo, que implica no solamente el desempeño de labores en algún empleo, sino también el cuidado de los hijos y las labores domésticas. Todo este escenario que ven ustedes en la diapositiva número 4 es lo que las mujeres expresan que les afectan. Por eso, no es un asunto superficial ni tampoco un asunto carente de trascendencia y de importancia que se pretenda reforzar en las reformas constitucionales las condiciones para que las mujeres puedan enfrentar en mejores condiciones y con mayor protección su vida cotidiana. Vamos a la diapositiva número 5. Dice el dato indicador, el principal indicador en la diapositiva número 5. ¿Qué tan importante es el problema de la violencia en contra de las mujeres en México? Y vea usted la gráfica de la izquierda. 93 de cada 100 mujeres 93 de cada 100 mujeres consideran que la violencia es muy, muy importante y por supuesto muy grave en nuestro país. 93 de cada 100 mujeres consideran que la violencia en sus diferentes expresiones, sexual, física, psicológica, emocional, 93 de cada 100 mujeres consideran que la violencia es su principal problema. Y hay aquí un dato muy interesante porque al hacer esta encuesta, la consultora Encol lo hizo segmentando por mujeres de diferentes generaciones. Incluye, por ejemplo, las mujeres consideradas centennials que nacieron entre 1995 y el 2010. También las mujeres catalogadas como millennials que nacieron entre 1981 y 1996, las mujeres de la generación X nacidas entre 1965 y 1981 y los boomers nacidos entre 1946 y 1964. Es decir, es un espectro de las diferentes generaciones de mujeres muy representativo. Y el asunto delicado, importante y trascendente que debemos de tomar en consideración cuando vemos que se hacen reformas para fortalecer la protección a las mujeres es que entre las centennials el 95% considera que la violencia es un problema muy importante. Entre las millennials, el 94%. En las mujeres de la generación X, el 93%. Y entre las mujeres de la generación boomers, el 90%. Es decir, todos los promedios están por encima del 90% y por lo tanto es un asunto que debe de asumirse como un problema de Estado, porque atenta contra la seguridad y la tranquilidad de las mujeres. Por iniciativa de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, al artículo 21 constitucional se le hizo un agregado importante. Este artículo dice ahora lo siguiente: la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación. Las entidades federativas, es decir, todos los estados y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo cuarto de esta Constitución, que garantiza los derechos reforzados, así lo dice, los derechos reforzados de protección del Estado con las mujeres, adolescentes, niñas y niños. Es decir, las reformas que se acaban de aprobar el pasado 15 de noviembre van enfocadas a reforzar las garantías de protección del Estado con respecto a las mujeres, adolescentes, niñas y niños. El 48% de las mujeres entrevistadas en la encuesta de Encol señala que en algún momento de su vida fue objeto de acoso o agresión sexual. Y el escenario de las afectadas abarca prácticamente todas las generaciones, desde niñas de 14 años hasta personas de la tercera edad. El problema es muy grave, considera el 93% de las mujeres afectadas. Y vemos enseguida la diapositiva número 8.
Aquí la consultora ENCO le preguntó a las mujeres entrevistadas, ¿ha sido usted víctima de acoso o agresión sexual en algún momento de su vida? En particular, estos dos delitos, acoso o agresión sexual. Y resulta que el 48% de las mujeres entrevistadas, 48 de cada 100, dijo que en algún momento de su vida ha sido víctima de acoso o agresión sexual. Entre las niñas que nacieron entre 1995 y el 2010, las consideradas parte de la generación Centennials, el porcentaje es altísimo, 61%. 61% de quienes nacieron entre 1995 y 2010, las mujeres que nacieron entre esas fechas han sido víctimas de agresión o acoso sexual. Entre las millennials que nacieron entre 1981 y 1996, el 56%. Y en la generación X, quienes nacieron entre 1965 y 1981, solo el 40%, y entre las mujeres que se ubican en la generación boomers, nacidas entre 1946 y 1964, el 22%. Pero es gravísimo que niñas, por ejemplo, de 14 años, las que nacieron en el 2010, digan que han sido víctimas de acoso sexual a una edad tan temprana. Por eso se justifica que en la ley se establezcan disposiciones mucho más serias, severas y firmes para proteger a las mujeres. En la diapositiva número 9, la pregunta es muy simple. ¿En qué lugar fue usted víctima de acoso o agresión sexual? Y vean ustedes las respuestas. El 32% de las mujeres dijo que se había sentido víctima de acoso o de agresión sexual en la calle, el 25% en el trabajo, el 18% en el transporte público, el 12% dijo que en su propia casa se había sentido víctima de acoso o agresión sexual, el 8% ha experimentado este problema en la escuela y en casa de familiares el 2%. Todos estos parámetros son importantes para que en general tomemos conciencia de los riesgos que enfrentan las mujeres y en los ámbitos donde sienten que son víctimas de acoso o agresión sexual. En la calle, el 32%. En el trabajo, el 25%. En el transporte público, el 18%. Y en su propia casa, el 12%, problema grave que debe de solucionarse con mayor cuidado y con mayores medidas de protección. El segundo delito del fuero común más frecuente en los estados de la República es la violencia familiar. Y el tercer delito más común es el delito de lesiones. Estos dos últimos, el delito de violencia familiar y de lesiones, casi siempre van vinculados y van de la mano, van juntos la violencia familiar y las lesiones. Lo preocupante es que con respecto a los delitos de los cuales son víctimas las mujeres, la mayoría de las fiscalías del país no muestran un especial interés por atenderlos. Según los resultados que arroja el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal 2024, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en las 32 fiscalías estatales y en la Fiscalía General de la República, entre el 26 de junio y el 4 de octubre del 2023. Este informe fue publicado el lunes 7 de octubre del 2024, pero los datos son muy recientes. El segundo delito más frecuente en el país es la violencia familiar y el tercer delito, las lesiones que van vinculadas con la violencia familiar. Por eso, por eso se establece en la reforma al artículo 116 constitucional que se hace extensiva a los gobiernos de los estados de la República la obligación de proteger los derechos de las mujeres. Dice la reforma lo siguiente: para proteger el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, las instituciones de procuración de justicia deberán contar con fiscalías especializadas de investigación de delitos relacionados con las violencias de género contra las mujeres. Sin embargo, no todas las fiscalías del país cumplen con sus responsabilidades
de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y tampoco hay certeza de que quienes cometen abusos y violencia contra las mujeres puedan ser castigados. Vemos en la tabla número 12, en la diapositiva número 12, vemos esta tabla que refleja que en 2023 las Fiscalías Generales de los Estados registraron 2.189.484 delitos en todo el país. Robo y violencia familiar fueron los dos delitos con más alta incidencia. Véalo usted con mucho cuidado y con mucha atención. La violencia familiar es el segundo delito del fuero común más frecuente en la República. Vea usted en esta tabla de la diapositiva número 12 cómo el robo en todas sus modalidades representó durante 2023 585.939 robos, 36,2% de esos robos con violencia. Pero el segundo delito que más se cometió en 2023 es el de la violencia familiar. Vea usted la cantidad. 285.636 delitos de violencia familiar. Por supuesto, el 86,9% de estas agresiones fueron violentas y las agresiones en el seno de la familia sin violencia apenas representaron el 4,6%. Pero también vemos, por ejemplo, en el penúltimo renglón de abajo, que el abuso sexual representó también un número considerable. Se cometieron durante 2023 37.878 abusos sexuales. Y lo más delicado, el 64,3% de estos delitos de abuso sexual se cometieron con violencia. Y, por supuesto, entre la violencia familiar, las lesiones y el abuso sexual, las principales víctimas son indudablemente las mujeres. Por eso, las reformas a diferentes artículos constitucionales para tratar de reforzar los derechos y la garantía de los derechos de las mujeres, de los adolescentes y de los niños. Regularmente la violencia familiar va vinculada a las mujeres, a los adolescentes y a los niños. Por eso las modificaciones a la reforma, perdón, las modificaciones constitucionales que se publicaron el 15 de noviembre. Vemos en la diapositiva número 13 otros datos que son muy interesantes. Aquí vemos en este Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal 2024, cómo en las fiscalías o en las agencias o fiscalías del Ministerio Público de las fiscalías estatales por entidad federativa, no se le ha puesto mucha atención a los ministerios públicos especializados en feminicidios o a los ministerios públicos especializados en los delitos contra las mujeres. Vemos casos como por ejemplo en Coahuila. En Coahuila no hay un solo ministerio público especializado en delitos contra las mujeres. Vemos los casos de Tamaulipas y de Chihuahua, donde no existe una sola agencia del Ministerio Público especializada en violencia familiar. Y lo mismo sucede en los estados de Baja California Sur y en Chiapas, donde tampoco hay ministerios públicos especializados para atender delitos de violencia familiar. Hay otros casos como en Sonora, donde hay un solo ministerio público en todo el estado y también en Nayarit, un solo ministerio público para atender los delitos de violencia familiar. Y si vemos los ministerios públicos, las agencias del Ministerio Público especializadas en delitos contra las mujeres, vemos que en Coahuila no hay ninguna. Tampoco existe una agencia especializada en delitos contra las mujeres en el estado de Baja California, tampoco en Baja California Sur y tampoco en los estados de Guerrero y de Nuevo León. Algo que verdaderamente sorprende. ¿Cómo puede suceder que en tantos estados no haya agencias del Ministerio Público especializadas en la atención de delitos contra las mujeres? Por supuesto, resaltan algunos casos, como los casos de Jalisco, donde hay 30 agencias especializadas. En el estado de Guanajuato hay 27 agencias especializadas para atender delitos contra las mujeres y en el estado de Veracruz hay 48 agencias. Pero hay estados que contrastan con esto, como los que mencioné hace un momento: Nuevo León, Guerrero,
Baja California y Coahuila, donde no hay una sola agencia del Ministerio Público en las fiscalías estatales especializadas en delitos contra las mujeres. Y cuando vemos el caso de las fiscalías estatales especializadas en feminicidios, no hay agencias del Ministerio Público especializadas en feminicidios en los estados de Tamaulipas, tampoco los hay en Baja California, en Colima y en Sinaloa tampoco hay ministerios especializados en feminicidios y lo mismo sucede en el estado de Nayarit. Y hay otros que solamente tienen uno, como es el caso de Morelos, San Luis Potosí, Campeche y Nuevo León. Y bueno, hay otros estados que sí tienen un número mayor de agencias especializadas en feminicidios, como son los casos de Veracruz, que tiene 48 agencias, Puebla tiene 36, Jalisco tiene 11. Son los que más agencias especializadas en feminicidios tienen en los estados de la República. Pero en general usted podrá observar que el panorama es muy pobre, muy triste y de muy poca atención a los delitos que afectan a las mujeres. Pero algo ha cambiado en la percepción de la población femenina y en gran medida se debe a la enorme repercusión que tienen las redes sociales en la difusión de conductas violentas contra las mujeres, pues el 69% de las entrevistadas en la encuesta de ENCOL considera que con respecto a la situación que prevalecía en el país hace 5 años, actualmente es más probable que se castigue a quienes cometen acoso o abuso sexual. También hay un nuevo ánimo de seguridad y empoderamiento de las mujeres. Vemos la diapositiva número 15. El planteamiento es, con respecto a la situación que había hace 5 años, ¿usted consideraría que hoy es más o menos probable que se castigue a quienes cometen acoso o agresión sexual? Y bueno, el 69% de las mujeres considera en este momento que ahora hay más condiciones para que el delito de acoso o agresión sexual sea sancionado por las autoridades. 69% considera que es posible que sí se castigue y por los estratos diferentes, por ejemplo, las centennials, que son la generación más joven, las niñas que nacieron entre 1995 y 2010, el 77% considera que sí es posible que se les castigue. Entre las millennials también el 72% tiene más confianza en que se les puede y se les debe castigar a los acosadores o a los agresores sexuales. En la diapositiva número 16, el planteamiento es si consideraría usted que las mujeres son actualmente más o menos independientes y empoderadas. Y pues es un gusto observar que 93% de las mujeres dicen sí, ya nos sentimos más independientes y más empoderadas para luchar por lo que queremos y para ir a donde se nos antoje. Y ese es un buen dato, hay más confianza y hay más optimismo en las mujeres de que pueden hacer lo que quieran porque son ahora más independientes y además están empoderadas. Ojalá que también el cumplimiento y la aplicación de las leyes en apoyo a las mujeres para evitar que sean víctimas de acoso y de violencia funcionen con mayor eficacia para corresponder a esta actitud de optimismo que las mujeres tienen en el sentido de que sí, se sienten más independientes y más empoderadas. Por otra parte, en el artículo 41 de la Constitución General de la República, se estableció con mucha claridad que los nombramientos de las personas titulares en la administración pública del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas y municipios deberán observar el principio de paridad de género. Es decir, ya está establecido en la Constitución que es obligación de quienes hacen las designaciones de funcionarios en el gobierno federal, en los gobiernos estatales y municipales, de tomar en cuenta el principio de paridad de género para brindarle las mismas oportunidades tanto a mujeres como a varones. En la diapositiva 18 vemos esta gráfica que nos dice lo siguiente. ¿Consideraría usted que en nuestro país las mujeres tienen hoy las mismas oportunidades que los hombres? Y fíjese usted, el 90% de las mujeres considera que sí,
que las mujeres tienen las mismas oportunidades que los varones para graduarse de una carrera universitaria, algo que se observa en la práctica en muchas universidades y en muchas carreras, hay más mujeres estudiantes que varones. Luego, también el 79% considera que sí existen ahora condiciones para que las mujeres puedan llegar a ser rectoras en alguna universidad. En la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, están muy perfiladas por lo menos tres mujeres con muchas posibilidades de llegar a la rectoría de la Universidad de Guadalajara para empezar su gestión el próximo año. Y luego también se le pregunta si considerarían que la mujer tiene ahora más o más oportunidades para ser gobernadoras de su estado. El 77% considera que sí, y la verdad es que se ha avanzado muchísimo. En este momento hay 12 mujeres que son gobernadoras de estados y hay una mujer que es jefa de gobierno de la Ciudad de México, además de la presidenta de la República. Porque en el siguiente renglón, si usted observa en esta diapositiva 18, vemos que el 76% de las mujeres encuestadas, dice que ellas consideran que ahora sí hay más posibilidades de que una mujer sea presidenta de México. Bueno, ya tenemos una presidenta, ya el hecho de que haya ocurrido significa que puede volver a ocurrir. No sabemos si de inmediato o de manera alternada, pero hay una actitud de optimismo de las mujeres con respecto a que ahora pueden tener las mismas oportunidades que los hombres en cuestiones como los estudios, como ser rectoras de universidad, ser gobernadoras o llegar incluso a ser presidentas de la República, como lo vemos en la diapositiva 18. La llegada de Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia de la República y la presencia de 12 mujeres gobernadoras y una jefa de gobierno de la Ciudad de México representan un cambio muy profundo en nuestro país. La misma relevancia tiene el hecho de que en la Cámara de Diputados de la Federación y en el Senado de la República exista una paridad plena entre hombres y mujeres. Hay 250 diputadas mujeres e igual número de varones en el Palacio Legislativo de San Lázaro, mientras que en la llamada Cámara Alta, 64 escaños pertenecen a mujeres e igual número a varones. Es fenómeno de una mayor representatividad de mujeres que también se experimenta en algunos congresos estatales. En 2022, por ejemplo, los congresos estatales se integraron por 1,099 legisladores, de los cuales 1,043 estaban en activos cuando se hizo el censo de los congresos estatales, y la conclusión es muy interesante. 45,6% de los diputados de todo el país eran hombres, pero 54,2% de todo el país, de legisladores estatales de todo el país, eran mujeres y el 0,2 eran no binario, lo cual significa que los avances son prácticamente irreversibles. En la diapositiva 20 vemos un dato que publicó el Instituto Nacional Electoral con respecto a las elecciones 2017-2018 y ahí vemos también un dato muy interesante. El porcentaje de mujeres que votan, que participan en los comicios, es hasta un 10% superior al porcentaje de participación de los varones. Y ya sabemos que en este momento hay más del 50% de mujeres en la lista nominal de electores, lo cual representa por lo menos 2 o 3 puntos porcentuales más de mujeres que pueden ir a votar que los varones que están en la lista nominal. En la diapositiva número 21 vemos algunos casos de estados donde en el 2022, porque este es el censo que hizo el INEGI, Censo de Poderes Legislativos 2023, pero tomando como referencia el cierre del 2022. Este censo se publicó el 11 de julio de este año, del 2024. Pero vea usted, en Nuevo León había 22 mujeres por 18 varones. En Oaxaca, 22 mujeres por 16 hombres. En el estado de Chiapas había 25 mujeres por 14 varones y la misma proporción en el estado de Michoacán. En Jalisco había 23 mujeres y 15 varones. En el caso de Campeche, 20 mujeres
por 13 hombres. Es decir, la supremacía de las mujeres en los congresos estatales es clarísima. Y en la última diapositiva que le presentamos, la número 22, vemos que hay otros estados como Nayarit, donde había 17 mujeres por 12 varones. En Baja California Sur había 14 mujeres legisladoras por 7 hombres. Y todas estas dos tablas, la 21 y la 22, son ilustrativas de ese cambio profundo que también se está experimentando en la participación política de las mujeres en todos los estados del país. Finalmente, en el decreto de reformas constitucionales se establecen plazos muy concretos. El Congreso de la Unión deberá armonizar el marco jurídico correspondiente en un plazo que no exceda de 90 días a partir de la entrada en vigor de las nuevas normas. Estas reformas tendrían que realizarse a más tardar el jueves 13 de febrero del 2025. En tanto que se señala que los estados de la República deberán armonizar el marco jurídico correspondiente para reforzar la protección de los derechos de las mujeres, los adolescentes y los niños en un plazo que no excederá 180 días a partir de la entrada en vigor del decreto. Este plazo para que los estados cumplan se vence el 22 de agosto del 2025. Y con eso terminamos hoy puntos y comas. Mañana por aquí nos encontraremos. Buenas noches y descansen.